de lo que iba, como les decía, de lo que vamos a hablar es de esta escuela de artes y artesanías, como se llama ahora, desde 1977, que fue cuando le pusieron el nombre. Porque no nació como escuela de artes y artesanías, sino nació como escuela de artes plásticas. Eso fue en 1936. Y fue casi por un capricho. ¿Saben por qué por un capricho? Les voy a explicar. Era director general de la llamada en ese entonces Escuela de Industrias, o Escuela Industrial, nombre que tenía desde 1916, que le había otorgado Figari a toda la educación, a toda la institución, lo que llamamos UTU. Era este director el doctor Arias, y tenía un sobrino al que le gustaba la aviación. Entonces él tenía, y que le gustaba pintar también. Y él tenía terror de que su sobrino se matara por hacer aquellos vuelos en la Boisolanza y todas esas cosas. Terror que confirmó que fue verdad. Se mató. ¿No? Pero para que su sobrino se le fuera de la cabeza un poco eso y comenzara a poner más fuerza en la pintura, que era lo que le gustaba hacer, se le ocurrió llamar a Manuel Rosé, a su alumno del liceo, que era Antonio Pena, el escultor. ¿Antonio Pena, como el que se llama la biblioteca por eso, que era su alumno, a ver si se podían reunir para hacer una escuela de artes plásticas. Antonio Pena tomó la iniciativa y se creó la Escuela de Artes Plásticas en 1936. Ese fue el motivo del director general. Pero ese motivo, después el muchacho se mata en el avión, y justamente Rosé escribe unas palabras muy lindas en una publicación que se hace al respecto de esta persona que era muy querida, era sobrino del director general. Pero bien, así nace entonces casi fortuitamente esta escuela de artes plásticas, como le pusieron. Ahora, ¿cómo era el régimen de esta escuela de artes plásticas? Que no estaba situada aquí en esta manzana, sino que estaba enfrente, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, en una casa vieja, donde al fondo, había un pasillo al fondo, un galpón se dividía en dos talleres, el de pintura, que tenía el pintor Manuel Rosé, y el de escultura, que tenía el escultor Antonio Pena. Así comenzó todo un año, hasta que después, a los 2 años, año y medio, en una de las piezas de las habitaciones vacías que tenía esa casa, que ocupaba una familia donde cantaba una chiquilina, aprendía canto lírico, y según el hijo de Rosé, más que cantar, berreaba, ¿no? Todas las tardes. Ahí en una habitación se pone a dar clases Guillermo Fernández, de grabado. Entonces podemos decir que los inicios de esta escuela de artes plásticas fueron con 3 disciplinas: pintura, escultura y grabado, siendo el director de la misma el escultor Antonio Pena. Por eso es que la biblioteca de esta escuela se llama Antonio Pena. Fue el que llevó adelante la idea, que le había planteado Arias, el que la cristalizó, y luego el primer director. ¿Cómo era el sistema? Era muy simple. Pena había estudiado en Francia, en la Gran Jomier, quiere decir la gran chimenea, y con el escultor Antoine Bourdelle. Entonces él tenía esa disciplina. ¿Cuál era la disciplina? La que yo siempre les cuento a mis colegas. Estaban los alumnos, él planteaba un tema en la escultura y venía de vez en cuando.
pero todos iban en las mañanas a trabajar. La escuela comenzaba a abrir sus puertas a las 9 de la mañana. Manuel Rosé hacía otro tanto, había aprendido con Anglada Camarasa en Europa y había estado cerca de Sorolla, entonces ese era su estilo. Fíjense que eran dos escultores, dos artistas, el escultor como el pintor, muy modernos en esa época. Y por supuesto que Guillermo Rodríguez es el que rescata el grabado moderno, tanto que va a llegar a ser profesor de Petronaviera con el tiempo. Muy conocida, pero con el tiempo Petronaviera ha de aprender con Guillermo Rodríguez. Bien, ahí funcionó durante muchos años y una de las alumnas que tuvo el taller de escultura es María Freire, que hace poquito había una exposición en el Museo Blanes. Hasta el 15 estuvo hasta el 15. María Freire fue una, Nercés Unanián, del cual hay una cabeza aquí en la biblioteca, otro gran escultor, Máximo Alberto Lamela, el autor del monumento a la Valleja, que está aquí muy cerquita, también era alumno de esa primera tanda de artistas que se iniciaban. Laborde, Guillermo Laborde, Costas, que fue director de esta escuela, llega en la segunda tanda de los alumnos, pero se intercambiaban. Y había otra cosa, escultores que querían ir libremente a esa escuela. Ejemplo, Margarita Fabini, la sobrina de Eduardo Fabini, que ha hecho varios retratos aquí en Montevideo. Uno el de Luis Francini, otro el de Fabini, que estaba en la placita Fabini de Malvin, que lo robaron, por más que a una cuadra esté la jefatura. Bueno, y luego los retratos, por ejemplo, de Lorenzo Valle, de Baltasar Brun, que estaba en el Partido Colorado, y ganadora de muchos premios del Salón Nacional. Ella iba con un régimen libre, ¿no? Llegaba para el taller de pena, no cursaba, no seguía como un curso, iba libremente, hacía su escultura, pena la corregía y se iban. Entonces había dos formas de estar allí. Una, curricularmente, es decir, inscriptos, como están ustedes, y la otra, libremente, iban al taller libre. Así funcionó hasta que se mudaron en el año 45 para esta manzana por la calle Durazno. Nosotros ahora entramos por Encina, por la calle Durazno, con algunas transformaciones. Por ejemplo, se había incorporado, como les dije, el grabador Guillermo Rodríguez, y se pensaban a incorporar nuevas formas para enseñar, o sea, nuevos talleres. Entre ellos, ya había venido un poco la talla en piedra, luego había aparecido la talla en madera, que la talla en madera fue una cuestión importante, porque cuando vino para este lugar de aquí, uno de los primeros que enseñó fue el escultor Pablo Serrano. Pablo Serrano es hoy en día un escultor, ya falleció en el año 85, pero un escultor que tiene un museo en Zaragoza, un museo sumamente importante, porque ese museo habla del escultor más grande que tuvo en las décadas del 60 al 80 España, como escultor moderno. Fue profesor de acá porque estuvo en el Uruguay desde el 34, 35 hasta el año 55. ¿Ya? En todos esos 20 años hizo producción aquí y luego de ahí pasó a España. Regresó a su patria. Bien, cuando llega aquí entonces la escuela se entraba no por la calle Durazno 1577, sino por lo que es la Escuela de Artes Gráficas,
que también cuando se compra el terreno donde había habido un cuartel, unas casas, alguna casa de vida no santa, ¿no? Que era justo por donde se entraba en la escuela en el 1577, bueno, que ahora había habido muchas de esas cosas. Cuando se compran todos estos terrenos, se compran para que vengan dos escuelas, la Escuela de Artes Plásticas y la Escuela de Artes Gráficas. Quiere decir que en esta manzana convivieron los dos. Los talleres de escultura y de pintura, que eran lo más grandes que tenían, y que luego se completaba con dibujo ornamentario, dibujo lineal, dibujo solamente por dibujo, con profesoras muy importantes, que ahora les voy a decir los nombres. Entre ellas estaba María Poleri, que viene después. Todos cuando vienen para acá, los talleres importantes, como les quería decir, estaban entrando por la Escuela de Artes Gráficas a mano izquierda, ¿no? Eran unos salones muy amplios, ¿no? Donde se podían hacer pinturas de grandes dimensiones y esculturas de grandes dimensiones. Ahí seguía siendo el director Antonio Pena, que lo es hasta el año 1947, que en diciembre de 1947 se muere, ¿tá? Por un problema renal, que hoy con una trasplante estaría perfecto, pero muere con 53 años, Antonio Pena, ese gran escultor, y pasa como director interino y suplente, bueno, o suplente sería, luego lo nombraron director interino, el escultor Edmundo Prati, escultor que había traído Pena para que diera sus clases junto con él cuando él pasa a integrar el consejo directivo de la UTU. El consejo directivo de la UTU no eran 3 como son ahora, eran como 25, así que no sé cómo se ponían de acuerdo, pero había mínimo 25 personas ahí. Uno de ellos era el escultor Pena, que seguía teniendo la dirección de esta escuela, seguía teniendo clases, pero que había traído al escultor Prati, Edmundo Prati, que había estudiado en la Academia di Brera de Milano, ganando todas las medallas de oro, para que enseñara también escultura. Prati, que en esa época gana el concurso del monumento al general San Martín de la avenida Graciada, y el segundo premio lo saca Pena, Antonio Pena, y donde ahí, ¿no?, entre los dos parece que hubiera habido un distanciamiento, que no fue así. Por fuera se decía que como que se habían distanciado, y ellos seguían siendo grandes amigos y seguían estando juntos. Tanto es así que Pena va a ver el monumento que está haciendo Prati de San Martín y se queda muy, muy contento. Los alumnos de Pena también pasaban con Prati, y Pena venía y les corregía, y como decía María Freire, me lo contaba, llegaba Pena y nos recitaba a Rodin, ¿tá? Les hablaba de Rodin, les hablaba de Bourdelle, les enseñaba cosas. Eso es cuando llega aquí la escuela. En el 47 se me muere Pena y pasa a ser, uno o 2 años después, la Escuela de Artes Aplicadas. Entonces ahí había que aplicar el arte, ¿tá?, en diferentes oficios, y comienza a agrandarse. Aparece la talla en vidrio, que la tenía Yamandú Sánchez, ese fue uno de los primeros profesores, el esposo de una profesora que muchos de nosotros conocimos, que era María Angélica Pacoré, que fue docente tuya. Bueno, el esposo de ella, Yamandú Sánchez, que también era un gran grabador, fue quien hizo la prueba para dar talla en vidrio. ¿Y sabe cómo entró? Yo guardo el documento ese. El escultor Prati, entre sus cosas, entre sus papeles, tenía lo que había escrito: hoy delante mío vi cómo tallaba el yeso el profesor Yamandú Sánchez. Me pareció espectacular.
creo que lo pueden tomar como profesor. Edmundo Prati, director interino de la escuela. Llegó ese papel y apareció Edmundo. Yamandú Sánchez enseñando la talla en vidrio. Luego estaba la talla en madera, que les dije que estaba Pablo Serrano, que enseñó perfectamente. Estaba Titze también, ¿no? otro tallista, y con el tiempo Titze, sí, que era que después se fue a vivir a Brasil, y ahí hizo casi toda su obra. Luego, con el tiempo, ahora vendrán dos escultores que más conocimos nosotros, como fueron Izquierdo, como fue Nieva, que fueron más contemporáneos, hasta llegar a los profesores que tenemos ahora. Luego aparece también casi todas las disciplinas, metales, que lo tenía el profesor Almaraz. Luego había yesería, porque no estaba unido con escultura, pero no tanto. O sea, la gente podía venir a hacer la escultura y no la pasaba al yeso. Tenían un señor que se las pasaba al yeso, en donde estuvieron los talleres de pintura aquí que daban sobre los fondos. Había un patio, ¿no?, que daba para esta calle Encina, pero que eran el 31 y el 32, creo que primero fueron la biblioteca y otra cosa más, que después pasaron a ser talleres de pintura. Ahí vivía un señor, un casero, que se llamaba Villanueva de apellido, y que es el retrato que está en la biblioteca que le hizo Nercés Unanián. Ese señor, Villanueva, era el que tenía un taller para pasar al yeso. Los alumnos llevaban sus esculturas chicas, él se las pasaba al yeso y se las devolvía. Ahora, cuando llegó Prati, exigió que los suyos supieran pasar al yeso. Entonces ahí se armó que tenían que tener un yesero que los ayudaba. Ahí aparecieron todos los Gianmarchi, ¿no?, que tenían una yesería muy cerquita de acá. Gianmarchi venían a dar clases aquí. El yesero se llamaba de apellido Russo. Yo llegué a tenerlo de profesor. Russo, de bigote. Pasó aquí a dar entonces yesería. Déjenme recordar que había otros talleres. Después, por el cilindro, pero tenía acá, con Gianmarchi. Bueno, además está decirle que era una escuela muy abierta, donde visitada por muchos artistas que venían, y que hacía trabajos, entre comillas, para el Estado también. Fíjense que siendo escuela de artes aplicadas y estando en el año 60 y pico, 70, el monumento a la Madre, que está enfrente al Palacio Legislativo, no, que está todavía en la parte de atrás. ¿Está? En la parte de atrás, el monumento a la Madre es un calco de una de las figuras que se encuentran en los jardines del Palacio Legislativo, que se llama El Trabajo, donde hay varios personajes, una madre amamantando a un niño. Entonces, de aquí los alumnos fueron con el yesero, con Russo, a hacerle el calco a la escultura. Luego trajeron todos los moldes para acá, los rellenaron, y acá lo hicieron de cemento, y lo fueron y lo colocaron atrás del Palacio Legislativo. Ese monumento a la Madre, una madre que está amamantando al hijo, eso se rellenó aquí, se hizo acá. Que está en la Plaza 1 de Mayo. Que está en la Plaza 1 de Mayo. Ahí está. Cambiaron de lugar. Sí, ya sé. ¿Lo cambiaron ahora? No ahora. Fue cambiado. Ah, sí, porque antes estaba así, ahora lo pusieron, estaba perfecto, sí. Bueno, lo pusieron en el lugar original allá. Ah, sí, perfecto, lo cruzaron. Bueno, eso se hizo acá. Eso para que vieran la importancia que tenía en esa escuela, en esa época, esta escuela, una enorme importancia. Bueno, de más está decirle lo que salía en el diario El Día, de más está decirle lo que escribía Edmundo Prati en su diario que tenía El David, que era un
quincenario, después, primero era un quincenario, después salía cada mes, donde él era el redactor responsable y mandaba a imprimir el diario y lo costeaba el propio Prati con noticias de arte, ¿no? Y no saben lo que hablaba de esta escuela, de cómo era, que esta escuela se podía comparar a cualquier escuela de Europa por la enseñanza, que se había llevado, ¿no? Que se había llevado a un grado tan importante, que cualquier persona que viniera de Europa y quisiera cursar, él era el profesor de escultura, por supuesto, entonces escultura o alguna otra disciplina lo podía hacer aquí. Seguía enseñando en esas épocas, también estoy hablando del año 30, 40, 50, Manuel Rosé todavía en pintura, pero se empezaban a venir otros artistas jóvenes. Por ejemplo, en escultura siguió un escultor que ahora tiene 90 años y que todavía vive, que tengo que llamarlo para que venga aquí a dar un poco el testimonio, Eber Ramos Paz, alumno de Prati y profesor de Adela Nefa, que era alumna de aquí. Luego habían venido las alumnas de Belloni, que daban como manualidades, que eran aquellas que habían quedado de los complementos que hacía, por ejemplo, al enseñar, en la enseñanza de corte y confección, tenían dibujo y tenían plástica decorativa. Y esa plástica decorativa también se vino a dar aquí y la daba Ofelia Barer, que todos le decían Ofelia Barere, ¿ah? Una señora que les enseñaba talla en hueso, talla en madera, encuadernación, lustre, todo lo que había aprendido con Belloni. Y eso había nacido para complementar corte y confección. Corte y confección, dibujo, peluquería, todos tenían esas clases con Ofelia Barer que les ayudaron. Pero luego pasó para esta escuela. Bien. Preciosa la casa de José Belloni. De Belloni, muy linda. Belloni nunca dio clases acá, Figari tampoco nunca dio clases acá. En pintura, bueno, estaba Manuel Rosé y luego comenzaron a venir otros pintores. Por ejemplo, de Santiago, que enseñaba dibujo y enseñaba pintura. Y solamente existían en esa época dos instituciones oficiales una institución oficial que era esta, por la UTU, para enseñar arte. Y luego estaba, que habían creado en 1905 Carlos María Herrera, el Círculo de las Bellas Artes. ¿Ya? Eran los dos lugares donde se enseñaba. Y había otro lugar libre que vivió poco tiempo, pero que se gestó con la idea de hacer un poco de fuerza para el arte moderno, que era el grupo Paul Cézanne, que funcionaba aquí en 18 de julio. Y todavía no había aparecido la Escuela de Bellas Artes, que luego aparecerá en un tiempo, pero mientras funcionaba esta todavía no estaba. Así que esta fue como pionera en enseñar así oficialmente. Bueno, en pintura se cruzaron varias cosas. Con el tiempo se llamó Escuela de Artes Aplicadas hasta 1977, como les dije, que le pusieron el nombre de Pedro Figari en homenaje a uno de los que había sido los grandes directores que tuvo esta institución, ¿tá? Y por pedido de uno de los que fuera director general en esa época del proceso, que le había gustado mucho la obra de Figari, de la cual ha escrito varios libros, que será el profesor Anastasia. El profesor Anastasia fue el que pidió que a esta escuela se le pusiera el nombre de Pedro Figari. Bueno, entre la Escuela de Artes Aplicadas y la Escuela Pedro Figari, ¿no? En esa transición, ¿qué pasa? Hay algo. Una
esa escuela de artes aplicadas, aplicaba a una artesanía siempre una ética artística. Nosotros, ahora como Escuela de Artes y Artesanías, enseñamos en la artesanía, la ética artística y el arte. Al arte le enseñamos la artesanía del arte. La artesanía del arte es saber el oficio, además de comprender lo que es el arte. A la artesanía ponerle la impronta del arte, hacerla como personal, única. Eso es entonces en 1977 que aparece esta Escuela de Artes de Pedro Figari, que fue enorme la cantidad de gente que había, porque se había hecho un curso de dibujo publicitario donde estudiaron Iturria, el pintor Iturria, me acuerdo que Ignacio Iturria venía a estudiar dibujo publicitario aquí, y había tanta gente que era imposible salir al patio. Yo llegué acá en la década del 79, 80 por ahí, donde, claro, había un régimen que te tocaban timbre para salir al recreo y timbre para volver de recreo, y no podías permanecer fuera de los talleres, ¿no? Siempre habíamos algún insurrecto que salía, como era mi caso, fuera de los talleres, iba a buscar otro, a bichar otro, a conocer eso, porque no puedo con mi condición. Pero era una época dura donde desaparecieron muchos buenos artistas que se habían incorporado, como por ejemplo, antes de esa época se había incorporado la Escuela de Torres, la Escuela de Torres García, con un alumno de Torres García, ni más ni menos, que venía a enseñar aquella pintura que nosotros teníamos, que ya les dije que venía de Rosé y Anglada Camarasa, que seguía con de Santiago, que había venido. Bueno, aparece ahora una nueva técnica, la técnica que enseñaba Torres García, poniendo el gris, el negro, el color grisáceo en todos los cuadros. Entonces, Jonio Montiel, alumno de él, era quien daba esa clase. Y luego de ahí se va a seguir un poco esa historia de Torres García con Raúl Rial, que nosotros lo conocimos, y luego va a seguir un poco con Leonardo Castellanos, ya con otra libertad, pero sí también usando el color negro, como también va a haber otra corriente que viene de la escuela francesa, donde no ponían el color negro, sino que lo hacían, y hasta aún lo hacían con colores, por ejemplo, con azules, con marrones. Hasta hace poco tiempo lo tuvimos a Pedro Rodríguez, que tenía esa escuela un poco y que la enseñaba. Bueno, perfectamente con Rial, Pedro Rodríguez, por ejemplo, en la talla en madera de Titze y de Ignacio Puig, no quedaron alumnos que hayan venido, sino que luego fue uno de los grandes creadores de nuevos alumnos, de nuevos profesores, fue Izquierdo. Izquierdo fue como un profesor que enseñaba para que los alumnos pudieran enseñar. En cambio, los otros enseñaban la talla en madera para que pudieran seguir. El otro es Nieva, Javier Nieva, muy buen escultor también. Estamos hablando de nombres importantes. ¿Y quién tenía la clase de la gran transformación de forma? Fue Adela Nefa, que siempre las profesoras de forma, que siempre la recordamos, aquella clase de modelado, la transformó en una clase de forma, poder hablar del espacio con diferentes objetos. Aparece Podestá, el escultor, a enseñar yesería aquí. Y luego, como en la Escuela de Bellas Artes, que enseñaba eso. Y luego, con el tiempo, su taller de escultura. Y ahí aparece otra cosa. Al modelado se suma el ensamblaje y el hierro y el trabajo de alambre. En la biblioteca podrán ver que nosotros estamos guardando con Marlivia ejemplos
de esa época para poder tener un tránsito para que ustedes lo vean. Recuerdo que el grabado vino O'Neill Hamilton, que después se perdió, ¿no? Que enseñaba una de las disciplinas que se perdió. Almaraz siguió enseñando hasta pasada la década del 80 largo, siguió enseñando metales, se perdió. Lincoln Presno, siendo profesor, alumno de Torres García, pasó a ser inspector de arte y diseñaba muebles, y acá hay un mueble diseñado por Lincoln Presno que fue hecho todo con carpintería de aquí por los alumnos, y luego la parte de metales la hizo este profesor Almaraz, seguido por Presno. Entonces, otra de las cosas que quiero decir de esta escuela es esto: el compromiso que tuvo con el ser humano por las personas que tenía, por los profesores que tenía. Que eso es lo importante. Los profesores que tenían, y con eso voy a cerrar, los profesores que tenían un compromiso con el ser y el hacer. Cuando vinieron los alumnos de Torres, tenían eso a fuego, ¿tá? Porque Torres decía que para hacer hay que ser, ¿tá? Y los anteriores también, un compromiso humano, enormemente humano, y que se jugaba por sus alumnos, por sus pares, por sus convicciones siempre sanas. Eso es una de las cosas que caracterizó a esta escuela. Nada de que decir de Pena, nada de Prati, de todos aquellos que estuvieron aquí. Esto es una parte, porque tendríamos que hablar horas y horas y horas, pero es como un tránsito rápido, una columna vertebral a la que le faltan muchas vértebras. Pero por aquí se puede armar la historia de esta escuela, que empezó siendo Escuela de Artes Plásticas, siguió siendo Escuela de Artes Aplicadas, y hoy es Escuela Pedro Figari, en homenaje, ¿no?, también a ese grande que fue Pedro Figari, que quiso que el hombre fuera feliz aquí. Y para ser feliz tenía que conocerse a sí mismo, sin competencia, sin competir con los otros, pero sabiendo quién era y poniendo su fuerza en todo lo que él era en función del otro. Entonces, aunando fuerzas, hacer el colectivo feliz. Y bueno, desde ahí que así sea siempre esta gran escuela Pedro Figari de artes aplicadas o de artes plásticas. Muy bien.